mi nombre es Angélica Ruiz. El día de hoy les traigo la segunda parte del video de Nos perdimos en San Francisco. Varios de ustedes me preguntaron que qué era lo que había pasado, si el chico que se estaba bajando del camión nos estaba robando, que si la señora nos estaba diciendo. Pues espero les guste el desenlace de esta historia. No olviden dejarme sus comentarios. Si ustedes también tuvieron una aventura en San Francisco o en algún otro lugar, me encantaría ver qué es lo que les ha sucedido a ustedes. Compartan esas experiencias conmigo. Si se les ocurre alguna sugerencia de algún video que yo pudiera hacer para ustedes para poder seguir entreteniéndonos, con mucho gusto dejen sus comentarios y aquí está este video. Espero les guste. Y entonces luego, ¿de qué te diste cuenta? Pues que la señora me estaba señalando hacia abajo de mí. Y yo me le quedé viendo, volteo y abajo en el asiento en el piso, el bendito celular tirado. Entonces no me estaba gritando, en realidad me lo estaba dando la señora. Y ya después le agradecimos y ya después descubrimos que aventó la botella al muchacho para que la reciclara. O sea, realmente... Pero pues tenía una forma bastante brusca de... Exacto. O sea, realmente de decir fue las eso cosas. y que creo que nos quedamos en shock, ¿no? Que luego muchas veces no nos damos cuenta de que ya le estamos poniendo una etiqueta a una persona y que a lo mejor para ella su forma de dar cariño es así, ¿no? O sea, realmente porque también hay seres su forma humanos... de ser. Exacto. Hay seres humanos que tienen una forma muy... Es así como, no sé, en la primaria, ¿no? De que van y le jalan el pelo a la niña que les gusta a los chicos, ¿no? Entonces yo siento que esta señora como que tiene su forma como muy peculiar de hacer las cosas, pero realmente ya poniéndonos, ayudaba. La verdad es que nos dejó con la boca cerrada. O sea, la verdad nada más nos quedamos, híjole, nosotros ya la estábamos juzgando y realmente lo que estaba haciendo la señora nos estaba dando una buena lección. Nos estaba ayudando. Nos estaba ayudando y aparte la señora como muy pendiente de las personas que estaban a su alrededor para ver de qué forma ella podía ayudarles. Ella se acababa de terminar de tomar su botella de agua y dijo, pues se la aviento a este chico para... que recicle. Exacto. Y que realmente otra cosa que me pongo a pensar mucho es de que, como esta señora nos enseñó, de ayudar, pues es bueno, ayudar a las personas que están a nuestro alrededor si no nos afecta. Pero aparte, que aquí no hubo barrera del idioma, que realmente por su... Al final no, cuando le pusimos atención no. Exacto, que te das cuenta de, pues era por esto, así como que empezamos a conectar y te das cuenta de, pues fue por esto. En ese momento la señora nos dio una muy buena lección y un gran aplauso por esa señora, de verdad que, claro. que una muy buena persona, de verdad que muy, sí. Y la verdad al final, es que sí. encontramos el celular. Encontraste tu celular y dijiste muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a preguntar al chofer. ¿Qué onda? El típico letrero de todos los camiones de Estados Unidos. Don't talk to the driver. No hablar con el conductor. Exacto. Y dije, pues me vale madres. Ajá. Le voy a preguntar. Ya me acerco, le pregunto, oiga. Y el señor muy amable me dijo, no, es que ya se equivocaron, era para el otro lado opuesto. Las dejo en esta parada, se van del otro lado y ahorita pasa el camión que las regresa. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, ya nos bajamos, Angélica y yo. No, bueno, no. Pero aparte creo que el camión, el otro camión ya estaba llegando y me acuerdo que nos bajamos ahí corriendo como tontas, así de córrele, para poder agarrar el otro camión. Estábamos súper botadas de la risa por lo que nos había pasado y haciéndote la burla. Ay, no, sí, yo soy un profesional usando el transporte público, no, pues gracias. Claro, y, o sea, estábamos con una risa así de ja. Y me acuerdo que te reíste mucho y me dijiste, ni siquiera estoy enojada de que nos hayas perdido. Y nos reímos mucho. Pérdida yo tampoco. Muy divertida ya. 2 horas y media después llegamos al Pier 39. Y entonces dijimos, pues vamos a Alcatraz a ver si encontramos. Y nosotros seguíamos insistiendo que íbamos a conseguir nuestros boletos para nuestro boleto en Alcatraz, ingenuamente. Y de ahí me acuerdo que recorrimos todo el muelle, que hay mucha gente haciendo arte, pintura, que están tocando su música, sí, todo eso. Y en ese momento se nos acercó un vendedor. Porque en cada esquina hay vendedores con los boletitos estos de... Sí. Para el Golden Gate. Exacto. Estos camioncitos de 2 pisos rojos.
con un tipo turibús de México, pero de allá de San Francisco. Pero de San Francisco. Sí, sí pues vale la pena. Pero nos dijo que salía en cuánto tiempo. Nos dijo, sale en el siguiente 10, 15 minutos de aquel lado. Ajá. Y entonces en nuestro camino nos encontramos a otros compañeros del barco. Del barco, claro. Y creo que así de, no, pues nosotros vamos a ir a tomar pues órale, porque creo que también iban a buscar boletos para Alcatraz y nomás no encontraron. Sí, porque nadie estaba informado de las 24 horas. Exacto, entonces esos compañeros se fueron con los cuales sí hice reservación para el día siguiente ir a Alcatraz. Cuando subimos, el conductor nos comentó, nos dijo, este es el último que sale. Que sale, que regresa. Exacto, porque si no nos decía que nos dejaba hasta allá y véale cómo le regresan, sí. Entonces porque normalmente puedes hacer el recorrido, ir, estar en el área del Golden Gate y pues regresar en cualquier otro autobús. Ajá, te esperas a que llegue el otro. Y entonces nos comentó el señor, nos dijo, miren, yo los espero, pero va a ser un viaje express. O sea, en cada lugar que lleguemos me voy a esperar 10, 15 minutos, se sacan sus fotos, se divierten, disfrutan el lugar y nos vamos para que nos dé tiempo de llegar al Golden Gate y que se puedan sacar su foto. Entonces, me acuerdo perfectamente que pasamos por el barrio hippie y arriba del barrio hippie están estas casas famosas que es donde sacan la canción de Fuller House y la de Papá por Siempre. Sí. Y después de ahí como que ya pasamos por esa zona como urbana turística. Y también pasamos por Castro Street. Y en Castro, yo no me acuerdo de eso. ¿Qué había en Castro Street? Sí. Pues es unas calles muy famosas de la comunidad LGBT. Ah, ok. Y pasamos por ahí. ¿No te acuerdas que había un edificio que tenía como unas piernas salidas con medias y tacones? Sí, y que dijimos, en esos lugares no nos vamos a parar, porque después venía la zona como tipo del gobierno, y que llegamos a un edificio. Bueno, antes del edificio me acuerdo que yo iba con mi cámara de turista, y entonces en un edificio me acuerdo que vi grabado, bueno, hicieron como un graffiti, pero hablaba como de libertad y de paz. Entonces realmente, me acuerdo de esa pintura como que estaba muy padre, y ya después de ahí fue cuando llegamos al Federal Building. Sí. Que ahí fue donde, pues así de rápido, realmente ahí el conductor nos dijo, tienen 10 minutos porque ya nos falta para llegar hacia el Golden Gate. Y entonces bajamos, nos tomamos una foto, sí, les dijimos vimos un baño público que estaba allá al costado, que son como estas cabinas. ¿Entramos? Como de acero, lo vimos, o sea, nos asomamos y ya. ¿No te acuerdas? Es que no que son como cabinas grandes. Sí me acuerdo, y que le echaron, ¿no? Sí, le tienes que echar dinero y que están muy limpios. La verdad es que sí está como... o sea, realmente claro. Si te pones a pensar aquí en México, un baño de esos, está bien feo, pero la verdad sí estaba como así bien elegante. Qué elegancia la de Francia, la verdad, ¿eh? Salimos de esa zona, nos fuimos otra vez y ya íbamos en camino. Pero también tuvimos la buena idea, arriba. Es lo que te decía, que tuvimos la perfecta idea de irnos arriba. Oye, pero paréntesis. En el segundo piso. Pero paréntesis, yo sí me acuerdo que cada vez que salíamos a San Francisco sin ir en el camión nada. O sea, era así de que tu cabello, porque hacía aire por todos lados. Yo me acuerdo que me echaba así de gel, y a los 5 minutos ya estaba toda despeinada. Y yo decía, ¿qué horror con esto? Y luego también íbamos ahí en el camión, cuando estábamos justo atravesando ya el Golden Gate, traíamos unos greñeros, o sea, el pelo se nos paraba, se nos movía. Y pero un aire frío. Helado. Tenemos un frío horrible. Y las dos abrazadas, o sea, o te abrazabas o te agarrabas el cabello. Sí. Y solo recuerdo que nos íbamos riendo, tú y yo. Sí, de nuestros peinados, así de, se te ve tu pelo. De la mejor decisión, irnos arriba, con este frío. No, pero es que es la vista, oye, estoy atravesando el Golden Gate, pero también, otra cosa, yo me acuerdo que cuando el barco llegó, lo atravesamos por abajo, y yo creo que fuimos de las pocas personas afortunadas de poder ver el Golden Gate. Claro. Porque, o sea, sí todo el mundo te puede decir, lo atravieso ahora, pero por abajo,
y toda la gente nos saludaba desde arriba del puente. Porque recuerdo, el capitán hizo el anuncio que íbamos a pasar por abajo del Golden Gate. Ya veníamos con el barco vacío por el dry dock, solo venía la tripulación, y me acuerdo que el capitán hizo el anuncio, y todos nos fuimos para arriba. Al Open Deck. Sí, bueno, todos los lugares abiertos del barco. Yo me acuerdo que mi supervisor así de, no, ni se le... yo ya ni lo terminé de escuchar, yo agarré y me salí, y dije, a mí no me importa, yo voy a ir a ver a mí no me importa que me quiten mi day off, nada, pero sí, realmente sí como que yo dije, no me importa, yo me voy a ir a ver esto que solo una vez puede pasar en la vida. En la vida, claro. Bueno, entonces ya estábamos atravesando en este camioncito el Golden Gate, y atravesamos un bosque. Yo me acuerdo que era un bosque y se sentía más frío ahí. Llegamos a un mirador. Pero aparte cruzando el Golden Gate, el señor nos dijo, los voy a esperar 15 minutos. Pero aparte para subir, porque está el estacionamiento y estaba arriba el mirador. Me acuerdo que nos fuimos corriendo porque si no... ¿Sí? Para que fuéramos las primeras, sin gente, en tomarnos la foto en el mirador. Exacto. Sí, y realmente fue un momento, para mí fue un momento maravilloso. Realmente fue disfrutar esa vista, agradecer ese momento. Teníamos que cerrar con broche de oro con nuestra super foto. O sea, realmente, a lo mejor fueron 2-5 minutos lo que estuvimos ahí. Sí, pero valió la pena todo el día. Oye, valió la pena el frío en la cara. Pero y la perdida. Sí, valió la pena toda la aventura que tuvimos. Esa perdida, ya de regreso dijimos, yo no me voy arriba, ya vi eso, ya nos fuimos muy abajo bonito con la calefacción, pero la verdad es que sí estábamos congelados. Helado. También son esos momentos en el que ya tienes frío, cansancio y vas así. Vas como zombie. Y hambre, ya teníamos hambre. Sí, ya teníamos mucha hambre porque solo habíamos tenido nuestro súper desayuno sano, pero aparte había sido como a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Sí, no, una grosería. Estábamos combustible. Ya queremos comer. Pero me acuerdo, porque también era de mi primera vez en San Francisco, y que yo me acuerdo que le dije a Leti, yo tengo mucho antojo, o uno de mis, de mi lista es ir a comer una clam chowder en el pan, porque pues es algo como, realmente lo ves con la gente, o sea, que se suben o sea, a lo mejor de que se vean sus videos o cosas así, como que es un clásico que no te debes de perder en San Francisco, comerte tu pan, bueno, así tu clam chowder en tu el pan es tu bowl, y ahí te echan tu sopa. Entonces, pues ya llegamos otra vez al Pier 39, y dijimos, al Fish Market. Fuimos al Fish Market. Que está en la fábrica del pan. Está al lado, pero ese ya estaba cerrado. Sí, ya estaba cerrado. Y del otro lado estaban los puestecillos estos de comida. Todo esto a las 7 de la noche. Sí, ya estaban como y casi ahí vamos cerrando. A caminar. Y pues qué olorcito a marisco. Que olía bien feo, pero ahorita que estés diciendo eso me súper acordé que había unas personas comiéndose su chowder. Y entonces dijeron, esto está muy feo y está como bien chicloso el pan. Yo ya no me acordaba, pero justo que estabas diciendo ahorita eso. Nos dijeron que está... O sea, realmente no nos dijeron nosotras. Íbamos pasando y nos quedamos viendo así de... sí, que dijeron, está horrible. Y luego el olor, y que ya se veía como que estaban cerrando. O sea, realmente ya se veía que iban a hacer sobras. Sí, y entonces dijimos, así como que a mí la verdad me estaba dando penita decir, o sea, si yo estaba haciendo así como yo quiero ir a comer esto, y que de repente, ay no, que dice mi mamá que ya no, yo me acuerdo que por dentro yo estaba así de, ay, es que yo no, yo estaba así de, no, que diga ella que no. Y en eso tú me dijiste, oye Angélica, pues como que, ¿te parece? No. Pero así me dijiste, oye, ¿te parece si vamos a buscar otra cosa? Y yo así como por dentro, así de qué bueno que dijo eso, porque sí, atravesamos esa calle, porque sí me acuerdo, nada más atravesamos. Sí. ¿Qué encontramos antes? Pero era sobre esa banqueta, exacto. Chiquito, me acuerdo creo que paredes moradas. Sí, pero aparte Leti pasamos y dijimos, ya debe estar cerrado. Y ya tú dijiste, cerrado. Voy a preguntar. Y entonces voy a preguntar. Y abriste. ¿Está abierto? Yes. Pues vamos a comer. Y nos pedimos cada quien una sopilla. Nosotros también nos estábamos congelando y nos quedó como anillo al dedo pedir nuestras sopas. Nuestra sopita, que después dijimos que nos había pozole, según tú y yo. Sí, súper rica. Nosotros estábamos tomando nuestra reseña del día. Dejé de molestar diciéndole que ella era muy
muy buena usando el transporte público, o sea. Al día de hoy. Lo que tú me habías dicho que también, que no te puedas ir de San Francisco, sin irte a tomar tu Irish Coffee en el Buenavista Café. En el Buenavista Café, que es muy famoso allá. Es muy famoso, que están, no sé desde qué año, la verdad es que no me acuerdo. Pero, o sea... Tenemos una servilletita firmada por ahí. Y ahí que seguro de decir. La verdad para mí sí fue como un lugar como bien de película, porque realmente era algo así chiquito. La entrada era así de maderita. O sea, realmente para mí entrar a ese lugar fue como viajar en el tiempo, porque siguen conservando el estilo de esa época. O sea, de cuando lo empezaron una barra. a hacer. Exacto. El bartender, ¿cómo estaba? El bartender estaba con su corbata, camisa, casi guantes blancos, y te preparaba así, agarraba los cubitos. En tu cara te preparaba te los hacía, te lo echaba. La verdad es que fue... Lo flameaba. Sí. Sí, te decía, ¿cuántos cubitos quieres? No, pues 10, y ya te echaba los... No, nadie dice que 10, ¿no? Pero sí le dices 1 o 2, y ya se los echaba. Realmente... Y había gente de todo tipo. Sí. Eso también es algo que me gusta como que de los bares de Estados Unidos o de los cafés. O sea, realmente tú te puedes vestir como quieras. No es estar como dando apariencia a la gente. Realmente eres tú y nadie te molesta y nadie se mete contigo. La verdad es que... No, es como muy multicultural. Sí. Es una ciudad bastante tolerable. Día se tiene que quedar grabado en nuestra memorias. Mente y en nuestras memorias. Exactamente que yo saqué una pluma de mi bolsita y que te dije, amiga, tenemos que firmar este día. Saqué la servilleta. Entonces saqué la servilleta, yo puse mi nombre, tú pusiste tu nombre. Creo que hicimos 2 servilletas, una te la quedaste tú y la otra me la quedé yo. Yo te quiero agradecer, amiga, que muchas gracias por haber sido mi cómplice ese día. No, yo te agradezco a ti por vivir esta experiencia conmigo, definitivamente de los mejores días más divertidos de mi vida. Sí, para mí también. Muy memorable. Siempre me acuerdo de San Francisco y me acuerdo de ese día. Por invitarme a hacer este video contigo. Ay, sí, muchas y te deseo mucho éxito en tu proyecto. Muchas gracias y muchas gracias por el apoyo. Gracias por aceptar hacer esta videollamada conmigo. Leti vive en Los Cabos. Y pues yo vivo acá en la Ciudad de México, entonces pues aprovechando la tecnología para poder hacer esta videollamada. Entonces espero que les haya gustado mucho esta aventura que tuvimos, que nos perdimos en San Francisco. No olviden compartir, nos estamos viendo pronto y no olviden suscribirse en el canal. Les agradezco mucho y estamos en contacto. Bye. Bye.